arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, siempre generando la divulgación simultánea de estos programas. Allá en cabina, si me pueden ayudar con el enlace del Facebook, también se los agradezco para poder darle total difusión. Muchísimas gracias, ya estamos al aire en redes sociales para poder gestar toda la información correspondiente. El invitado del día de hoy es una persona que, mira, no necesita presentación. Él es una de las personas entendidas en economía sobre cómo ver los números y saber leerlos de la manera adecuada. Leer estadística, leer economía, no es simplemente ver números por verlos, es darles sentido, darles causa, darles un entendimiento completo. Y don Gerardo Corrales es una de las personas más entendidas al respecto. Le damos la muy cordial bienvenida a esta su casa, don Gerardo, Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan, por esta nueva oportunidad que me das de participar en tu programa, y te felicito expresamente por tu pasión y por tu deseo de transmitirle a tus seguidores información clara, información objetiva. Información clara y objetiva que ahora de hecho estaba viendo, Gerardo, en redes sociales en la publicación que hicimos para anunciar este programa, y nos decía una persona acá del país, pero ahí están los indicadores en el INEC, simplemente hay que verlos. Y hay dos razonamientos que le dije a esta persona: escucha el programa, véalo, porque una cosa es ver números por verlos, otra cosa es darle sentido, pero también hay que entender cómo es que se dan esos números dentro de un gran universo que se llama Costa Rica. Para empezar, Gerardo, porque hoy vamos a manejar la siguiente hipótesis de pregunta: ¿cuál es la verdadera situación del país en crecimiento, desempleo, pobreza y finanzas públicas? Estamos hablando de todo un gran universo económico y de indicadores sobre la radiografía del país. La pregunta inicial, Gerardo: ¿estos números son tan claros para el que lo ve, para que no quepa ninguna duda, o siempre es importante una interpretación, una traducción para encontrarle sentido? Buen punto. A mí me parece que el país está necesitado de una mayor formación en materia económica, en materia financiera. Si bien es cierto, como decís, según tu oyente, hay fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como el Banco Central, como el Ministerio de Hacienda, que periódicamente fabrican, publican, investigan, pero eso requiere análisis. Los números por sí solos no dicen nada, hay que interpretarlos dentro del contexto mundial, dentro del contexto local, para darles sentido. Y es ahí donde nosotros, en mi programa Economía Hoy, que es un medio sin fines de lucro que está en las redes sociales, trata de democratizar la educación financiera, la educación económica, para que el ciudadano tenga mejor criterio, y especialmente en este momento, como decías, que estamos en vísperas de febrero 2026, donde se va a tomar una decisión fundamental para nuestro futuro, que es la elección del próximo presidente. Y dado que hay tanto candidato, me parece que es importante tener conocimiento de los problemas económicos principales, de la situación económica actual, y escuchar cuáles son las propuestas de solución a estos problemas, más que entrar a debates donde lo que se hace es atacar a la persona. Eso es lo que se llama falacias ad hominem, o en lo que se va es quién grita más, o quién denigra o descalifica más al otro. Me parece que en una sociedad educada no es de esperar ese tipo de debates, y por esa razón este programa, para dar input. Uno de los primeros temas que yo diría es cierto que somos el campeón mundial del crecimiento económico, cuando por crecimiento económico nos referimos a la tasa de crecimiento que muestra el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción de bienes y servicios que realiza un país durante un año. Ya en Costa Rica alcanzamos casi los 100.000 millones de dólares
es el valor de la producción de todas las empresas, que según la Caja Costarricense del Seguro Social, hay 80.000 empresas en este país formales que pagan sus cargas sociales operando. Claro, el tema es que esa cifra de que somos el campeón mundial del crecimiento la saca el señor presidente dentro de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa organización inicialmente era de los países ricos, o sea, está conformada por Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Noruega, Alemania, que son economías ya muy antiguas, muy maduras, con producciones muy altas, y por lo tanto es de esperar que sus tasas de crecimiento anuales del Producto Interno Bruto sean relativamente leves. Bueno, a pesar de eso, en las proyecciones para el 2025 que hace la misma OCDE, el primer lugar de crecimiento lo tiene Irlanda, con un crecimiento del 3.7. Le sigue Israel con 3.3, Turquía con 3.2 y Costa Rica ocupa la cuarta posición de acuerdo con la OCDE en 3.1. Aquí hay que hacer una corrección a nuestro favor, y es que el viernes pasado nuestro Banco Central publicó el informe de política monetaria, donde revisaron las proyecciones de crecimiento del país. Y la buena noticia es que ese número subió. El país, de acuerdo con el Banco Central, va a crecer 4.2 ahora en este 2025. ¿Y por qué a nosotros nos interesa eso? Porque si hay crecimiento de la producción, los inventarios se gastan, los empresarios ven que hay demanda y entonces salen a contratar más empleo, al haber más empleo hay más ingresos, la gente puede consumir más y en general se dice que ante un crecimiento económico el bienestar colectivo sube, mejora, y por eso nos importa a todos los costarricenses que el país crezca. Entonces, buena noticia actual es que el número global de crecimiento económico del país va a ser muy bueno, dado que el mundo va a crecer en el 2025 3.2. Quiere decir que si crecemos 4.2 es muy bien visto, pero eso no significa que seamos el campeón mundial del crecimiento, porque si nos comparamos con Latinoamérica, hay que excluir, y el Caribe, a Guyana, que encontró petróleo, y entonces su tasa de crecimiento para el 2025 va a ser de un 10.5%. Claro. Ojalá aquí descubriéramos petróleo. O sacáramos el oro y el gas. Exactamente. Luego está Argentina, que Milei está haciendo un milagro económico en Argentina, con una tasa de crecimiento esperada del 4.5%. Paraguay, que es una economía también que se está transformando y que está creciendo a un ritmo del 4.5%. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Y luego pues está muy cerca Guatemala, República Dominicana y nosotros. O sea, sí, estamos bien a nivel agregado, pero tampoco es para exagerar y decir que somos el campeón mundial de crecimiento. Pero ahí, Jonathan, yo quisiera aclarar que si bien es cierto, el número agregado es muy bueno, hay dos Costa Ricas. Eso te iba a preguntar, porque a la hora de conversar para el programa veíamos números donde en la foto grande se ve bonito todo el mundo. Cuando ya hacemos zoom sobre ciertos sectores, sobre ciertos segmentos, sobre ciertas partes de la economía, ahí la cosa cambia. Sí, y esa es la información y esa es mi crítica, y me he valido un montón de descalificativos en las redes sociales porque yo no me quedo en el número agregado. Es lo que los gringos llaman un deep analysis, o sea, profundizar más en el análisis detallado. Y es que Costa Rica tiene dos regímenes de producción, es importante conocer esto. Hay una ley creada en el pasado, no en esta administración, que promueve la inversión extranjera directa para que vengan a producir bienes acá sin el pago de un solo 5 de impuestos, que es lo que se conoce como las zonas francas o el régimen especial. Especialmente la fabricación de equipos médicos. Costa Rica se ha vuelto un hub, que se llama, de fabricación de insumos médicos y dentales, y eso ha hecho que la producción de las zonas francas se dispare
con una tasa de crecimiento última del 18%. Lo que pasa es que en ese régimen especial solo laboran 190.000 personas y de las 80.000 empresas solo hay ahí 620 empresas. El otro régimen, que es conocido como el régimen definitivo, que no cuenta con ningún tipo de incentivo tributario, es el que viene pagando los platos rotos y apenas crece un 2.8%. Si decíamos que el mundo crece 3.2 y el régimen definitivo crece 2.8, pues estamos mal. Sí. Si las zonas francas, si el señor Trump, que es uno de los grandes temores, llama a sus compañías, que en nuestras zonas francas la mayoría son de Estados Unidos, y les dice, vengan a producir aquí porque les voy a bajar los impuestos o porque los voy a castigar si producen fuera del país, nuestro país crecería al 2.8, no al 4.2 que dijimos. Con una baja en el Producto Interno Bruto y con una baja sustancial en el ecosistema productivo. Aparte de que si en la próxima asamblea, y es parte de los temores también que hay, llegan diputados con el gusanillo de meterle impuestos para mejorar la recaudación por el vía de zonas francas, pues estamos en un problema. Así es. Y es ahí donde, si nosotros seguimos detallando, ojos de número, algo está pasando. Yo creo que la amenaza de que Trump llame a las compañías médicas norteamericanas a producir allá, las está haciendo aumentar su ritmo de producción, porque es más caro producir en Estados Unidos que producir en Costa Rica. Y entonces, la industria de fabricación médica y dental en Costa Rica, el último dato de crecimiento interanual es de casi 50%. Es una locura. Sí. 50% de crecimiento en la producción de insumos médicos. Le sigue la construcción pública, que este año, por casualidad o no, año preelectoral, está creciendo al 14.4%. Los servicios profesionales, esto es auditoría, contabilidad, finanzas, que crecen al 7.8%, y el transporte, muy ligado al transporte de zonas francas de exportaciones, que crece al 6%. ¿Quiénes son los perdedores? Si es que podemos hablar de ganadores y de perdedores. Lamentablemente, el gran perdedor de nuestra economía en crecimiento económico se llama la agricultura. Nuestro país de origen agrícola, lamentablemente por temas climatológicos, es un hecho. Hemos visto cómo ha llovido tremendamente, los efectos de la niña, del niño, afectan la productividad, la producción de banano, de piña, de café u otros. Pero también es cierto que la apreciación del tipo de cambio, que ha sido cercana al 30% de junio 22 a hoy, ha hecho que los productos costarricenses se vuelvan muy caros respecto a los productos importados, y eso hace que la producción local se vea desplazada por productos importados. Por ejemplo, si Colombia está devaluando su moneda, el peso colombiano, el café colombiano se hace mucho más barato que el café costarricense, cuya moneda se ha apreciado casi un 30%. Y ahí tenemos que la agricultura de exportación está en recesión. Eso significa que tiene ya 2 trimestres de estar cayendo en producción. De hecho, que está en negativo. Está en negativo. La agricultura local, que incluye frijoles, maíz, arroz, legumbres, cebolla, chayote, papas, tubérculos, caña de azúcar, plátano, muestra un decrecimiento del 2.5%. Interesantemente, la construcción privada, que años pasados venía creciendo, básicamente por el gran boom que había en turismo en Guanacaste, ahora decrece. Ahora muestra una tasa de crecimiento del 3.4%. Y el otro que llama la atención, el comercio de vehículos, que se había disparado al abaratarse el dólar y por lo tanto el precio de los carros, parece ser que ya ese boom pasó y ahora la venta de vehículos cae un 1%. Y esa es mi crítica. Entonces, está bien, a nivel agregado, el crecimiento de Costa Rica es envidiable comparado con el promedio de crecimiento de Latinoamérica, que si acaso es 2,5%. Pero no es cierto que seamos el campeón mundial del crecimiento, y además está lloviendo, pero no llueve parejo. Llueve más para las zonas francas
que el tema que tienen es que no pagan impuestos y por lo tanto el fisco no se ve beneficiado, y los que están sufriendo con un crecimiento menor son las empresas del régimen definitivo, donde se genera 1.7 millones de empleos y además hay ahí de las 80.000 empresas cerca de 78.000 empresas que constituyen la mayor cantidad en la red productiva. Ese es el análisis a propósito de tu pregunta inicial, que los números agregados no dan. Y por eso, si bien es cierto, la información está ahí en el Banco Central, hay que hacer un trabajo de carpintería. Hay que descargarla, hay que procesarla, hay que calcular las tasas, hay que profundizar por actividad económica, y es lo que Economía Hoy trata de hacer con este tipo de análisis. Y de hecho, Gerardo, esta nos evacúa la primera parte de la pregunta introductoria en cuanto al crecimiento, porque que nos va a llevar a ir haciendo más acercamientos por segmento y nos va aclarando si estamos tan fuertes o tan contentos o tan en bienestar y tan plenitud como nos quieren hacer ver, o como bien dices, unos sí y otros no. ¿Cómo afecta este entender que nos estás dando sobre crecimiento en cuanto a las finanzas públicas, antes de entrar en la parte de segmento socioeconómico? Porque, a ver, hay necesidades. De hecho, ahorita el gobierno está insistiendo nuevamente en eurobonos, está en la ejecución limitada en planes o en programas sociales. ¿Cómo está el tema de finanzas públicas en función de esta dinámica, de este motor de la economía que genera crecimiento y que no va tan rápido? Por lo tanto, no hay necesariamente tan amplia recaudación fiscal. Las finanzas públicas, recordemos que venimos de un momento sumamente crítico en donde vos estuviste en el Congreso, que fue el año 2018, donde lo que temíamos era que el país iba a entrar en un default, en inglés, o sea, un incumplimiento del pago de su deuda, exacto. Una situación donde los bonos de gobierno, tanto los que se colocan en el mercado interno, que se conoce como la deuda interna, que es la mayor, como también los bonos que se colocan en el mercado internacional, deuda externa, no serían pagados ni en principal ni en intereses. Y eso generaría una crisis económica, porque perderíamos reputación a nivel mundial y credibilidad. Y es ahí donde, por dicha, ese Congreso, de manera anticipada, aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que prácticamente entró a regir un año después y hizo crecer la recaudación del impuesto de ventas, que ahora se llama el impuesto de valor agregado, porque lo que se hizo fue ampliar la base. No solamente se gravaban ahora los bienes, sino también se empezaron a gravar los servicios. Y eso hizo que en el año 2021, por primera vez desde el año 2007, el país mostrara un superávit primario. ¿Qué es eso? La diferencia entre los ingresos que recibe el gobierno, básicamente por impuestos, menos los gastos que hace el gobierno en salarios, en transferencias, en compras de bienes y servicios, en inversión en obra pública, antes de el pago de intereses. Gracias. O sea, por primera vez empezamos a tener oxígeno. El gobierno empezó a tener un sobrante muy bueno, en aquel momento casi 2 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares que le sobraron para poder pagar intereses en parte, parcialmente, y para amortizar la deuda. Pero lamentablemente al año siguiente, 2023 y 2024, hubo un deterioro de las finanzas públicas. Ese balance primario empezó a caer del 2.1 al 1.6 y luego al 1%. Y el balance financiero, que se llama
que es ya al final ingresos menos gastos totales, que se había reducido de un déficit que era casi 5 puntos en el 2018, en el 2022 con esta ley que hablamos, lo bajamos al 2,5%, ese déficit. Ujú. Pero en los años 23 y 24, preocupantemente, ese déficit subió al 3,2 y al 3,8. Gerardo, una pregunta ahí con lo que estás diciendo. ¿Eso fue porque se le estaba acabando la gasolina al esfuerzo del 2018 o porque la operatividad y la ejecución, la institucionalidad no fue capaz de reinventarse en estos años y terminaron gastando más de manera más desordenada de lo que se tenía que hacer? Excelente punto. Uno, porque no hemos podido, a pesar de los eurobonos que buscaban ese objetivo, reducir la carga que significa el pago de intereses. Pero esa era la función de los eurobonos, hacer el cambio de deuda. Exactamente, no se ha logrado. El peso de los eurobonos pasó, de los intereses pasó en el 2022, que era 4,6 del PIB, a una cifra que se ha mantenido más o menos constante en 4,8% del PIB. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, para que tengan una idea, lo que le paga el gobierno a los tenedores de bonos, sea internos o internacionales, ya prácticamente es equivalente a todo el presupuesto que asignamos a la educación, que es nuestro ejército. O sea que si no tuviéramos deuda, podríamos duplicar el destino de ingresos a la educación, a la formación educativa. Pero lamentablemente desde el año 2007 nuestros gobernantes pasados, y este en particular, han tomado la decisión de llenar el hueco que no cubren los impuestos con más deuda, y esa deuda hay que amortizarla y hay que pagar intereses. En segundo lugar, precisamente la desaceleración del régimen definitivo hizo que efectivamente la tasa de crecimiento de los impuestos, de los ingresos, se viese reducida. Entonces la importancia relativa de los ingresos respecto al Producto Interno Bruto se ha caído. Y pues sí, también lamentablemente, a pesar de la regla fiscal, el gasto sigue creciendo, tanto en salarios como en remuneraciones, a pesar de la ley de salario global, a pesar de todos los esfuerzos, no hemos logrado realmente una contención importante del gasto, y en parte el problema es que la regla fiscal está definida como un porcentaje máximo de crecimiento del gasto en función de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto tiene un porcentaje cada vez mayor que no paga impuestos. Sí. Entonces nos estamos autoengañando. Le estamos definiendo un tope al crecimiento del gasto que no va paralelo al crecimiento de los ingresos del fisco. Y esa ahorita lo vamos a ver porque par de preguntas que te tengo planteadas en función de esa realidad certera de con qué nos estamos midiendo y cómo estamos operativizando nuestra economía. Porque, a ver, yo puedo pintar una foto bien bonita y ocultar lo que está de fondo en el detalle del encuadre. O simplemente puedo ser realista y decir, vean, estamos así, necesitamos hacer un trabajo para que todos podamos mejorar. Ahorita te planteo esa pregunta. Pero en función de lo que me acabas de decir, entonces el estado de las finanzas públicas actuales es una combinación entre desaceleración de los beneficios, un congelamiento o una desaceleración profunda del crecimiento del régimen definitivo y un mal actuar de los recursos, por ejemplo, de eurobonos, en función de la métrica que se tenía, que era bajar los intereses y reducir la deuda. Exactamente. Ahora bien, sí hay que mencionar a favor que la proyección de este año 2025 hay una mejora, porque sí, la carga de intereses baja un poco del 4,8 al 4,5, y el gasto total antes de intereses regresa al mismo porcentaje que tenía en el 2023, 13,7 del PIB. Sin embargo, los ingresos pues siguen mostrando una desaceleración económica. Eso hace que el balance primario muestre alguna recuperación, 1,2 del PIB, y que el balance financiero ya no sea
menos 3.8, sino que tengamos un balance financiero menos 3.3, que sigue siendo para nuestro gusto alto. Y el Banco Central el viernes pasado toma las proyecciones de Hacienda y nos dice que el 2026 prácticamente va a ser una copia del 2025. Eso preocupa, porque deberíamos ver una mejoría en las finanzas públicas. Y quería concluir este capítulo con un elemento que no se es claro de parte del Ministerio de Hacienda y de parte del gobierno. Se hace creer a la gente que la deuda ha bajado, que la deuda del gobierno ha bajado, y eso no es cierto. No se ha amortizado deuda. La deuda sigue creciendo. En esta administración se arrancó con un saldo de deuda del gobierno de 42 mil millones de dólares. Eso era lo que debía el país. Así Y es. ahora este gobierno está debiendo 60 mil millones de dólares. 18.000 millones más. Claro, ahí juega también el tipo de cambio, porque al apreciarse el tipo de cambio, la deuda en colones, su equivalente, sube. Si yo calculo o convierto esa deuda en colones al mismo tipo de cambio que había en mayo de 2022, siendo justos con el gobierno, el aumento es a 50 mil millones de dólares, que sigue siendo relevante. O sea, Claro. prácticamente 8 mil millones de dólares más. Y ojo, esta deuda del gobierno central no incluye lo que el gobierno le debe a la caja, que se estima que son 9 mil millones de dólares. Si incluimos esa deuda, 70.000 ya. claro, casi 70 mil millones de dólares. Ahora, lo que ha bajado, y aquí es bien importante que la gente ojalá lo entienda, es la relación de la deuda al Producto Interno Bruto. Que eso... Sí, pero ¿en qué margen? Porque ponernos un pelito debajo de la regla fiscal nos está haciendo abrir el tubo. Exactamente. Pero aquí también hay un juego contable. Lastimosamente, en el acuerdo con el Fondo Monetario y las agencias calificadoras se fijan mucho en este cociente, deuda al PIB, que ha bajado. Lo ha bajado este gobierno prácticamente del 65% que arrancaron, lo estamos dejando por debajo del 60%, en 59.4%. Pero ojo, este cociente se mide en colones. En el numerador ponemos la deuda total del gobierno y en el denominador ponemos el Producto Interno Bruto. Pero cerca del 40% de la deuda está en dólares. Sí. Entonces, claro. Ahí es donde el tipo de cambio juega. A la hora de convertir la deuda en dólares, no a 650 colones, sino a 500 colones, artificialmente, ilusoriamente, vemos como que esa razón baja, como que hubiésemos amortizado la deuda, pero eso es falaz, no es cierto. Lo que sucedió fue un mero ejercicio numérico, contable, de apreciación del colón. En términos... Hay un detalle con eso que estás diciendo. Si el próximo gobierno ve insostenible tener el dólar con ese techo que ha estado en estos 4 años y lo tiene que ajustar, automáticamente la deuda sube. Claro, automáticamente esa relación deuda al PIB, ¿verdad?, va a subir, porque se haría la conversión a un tipo de cambio mayor. Pero yo, sinceramente, Jonathan, te quiero decir, para tranquilidad, si es que se puede hablar de tranquilidad, sobre todo de 800.000 personas que tienen deudas en dólares y que ganan en colones, de las reservas monetarias internacionales, que en tiempos de Rodrigo Cubero estuvieron en 6.500 millones de dólares, por el gran exceso de dólares que se ha dado en esta economía, parte de origen legal, parte de origen dudoso, porque no hay que cerrar los ojos y decir que por aquí pasa dinero sucio. Claro. Las reservas están ahora casi en 16.000 millones de dólares, porque el Banco Central ha tenido que absorber todos esos dólares baratos. Entonces, el músculo que tiene el Banco Central, si hubiese un riesgo de devaluación, es muy fuerte como para llevar ese aumento de manera gradual. Entonces, los ticos pueden estar tranquilos que sea que gane el rojo, el amarillo, el verde, el morado, al final la administración del Banco Central, la ley se lo permite,
puede Dependencia. intervenir, claro, puede intervenir para evitar una fluctuación abrupta. Pero en resumidas cuentas, la preocupación de todos es que el saldo de la deuda sigue subiendo. Cada costarricense hoy, más o menos, debe 6.000 dólares por persona. De los 5.2 millones, cada costarricense debe 6.000 dólares públicos, aparte de la deuda de cada uno que tiene de la hipoteca, del carro, la tarjeta, hay que Claro. sumarle eso. Y por eso pedirle a los candidatos cómo van a manejar el tema de la deuda pública, especialmente los vencimientos de la deuda, las amortizaciones que son casi 5.000 millones de dólares en los próximos 4 años por año, más una carga similar de intereses. O Así es. sea, solo entre los dos, o te lo pongo de esta manera, señor candidato, mire, los ingresos de su gobierno, si usted gana, representan más o menos el 14% del Producto Interno Bruto, pero los gastos totales del gobierno representan el 24%. Usted va a tener cada año un hueco fiscal de 10 puntos del PIB. Si decíamos que el PIB son 100.000 millones, usted va a tener un huequillo fiscal en el flujo de caja de 10.000 millones de dólares, 5.000 de intereses, 5.000 de amortización. ¿Cómo va a ser si todos están diciendo que no van a subir los impuestos? Una pregunta, Gerardo, antes de entrar al siguiente punto, para que no se nos vaya el espacio sin abordar la parte de pobreza y empleo. Hay candidaturas que dicen vamos a mejorar la búsqueda sobre ilusión y evasión para tratar de bajar ese hueco y ese diferencial. ¿Es esa una alternativa en 45 minutos? Sí, yo creo que todavía sigue habiendo un porcentaje importante de evasión, lo cual es ilegal, o sea, el ilegalmente no declarar los ingresos que corresponden y pagar los impuestos, y la elusión es utilizar facultades legales, que permite la ley para bajar la carga, impositiva. Así es posible esa ruta, por lo Si es menos parcialmente. posible, y la esperanza de todos es que con aquel proyecto de Hacienda Digital, Ujú. Que por fin se haga. claro, se pueda mejorar los controles y se pueda atacar a los evasores de impuestos, pero a pesar de eso, se necesita un esfuerzo adicional de contener el crecimiento del gasto, sobre Así todo, de nuevo, remuneraciones, transferencias. ¿Cuáles? Ahí tenemos el tema de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que siguen absorbiendo un porcentaje importante. Tenemos el tema del Fondo de Educación Superior. Yo no estoy en contra del Fondo de Educación Superior, estoy en contra de que no se haga un manejo eficiente y que las universidades no busquen generar ingresos propios, sino poner la mano para que el resto de contribuyentes sigamos pagando el tema. O por lo menos saber en qué lo gasta. ¿En qué lo gasta? Que no le esté llegando plata a los estudiantes de escasos recursos, becas, etcétera. Pero sí, ahí hay que trabajar fuerte, y también hay que trabajar fuerte en una reestructuración de la deuda, especialmente interna. No es posible que el vencimiento promedio de esa deuda sea 4 años. Sí, Imagínense, no así es podría uno imposible. gobernar, no puede gobernar pensando en que si me van a renovar o no me van a renovar la deuda. Hay que llamar, muchos de esos Sí. tenedores son entidades públicas, a refinanciar. Exacto, y siendo bolsillos del mismo pantalón. Exactamente. La caja, los bancos del Estado, el Recope, el ICE, están llenos de bonos de gobierno mal estructurados. Hay que sentarse con ellos y buscar una refinanciación voluntaria de largo plazo. Ok, vamos al tema de pobreza y de desempleo. En algunos foros te he visto hacer, y acá mismo, aseveraciones y análisis en función de que el desempleo no está visto en función del 100% del universo de las personas en edad de trabajar, sino solamente en las personas que están con trabajo o están en búsqueda de trabajo activo, es decir, se excluye a los desalentados, se excluye la informalidad, o sea, es un mundo muy difuso. Quisiera que nos expliques el tema del desempleo
lo más claro posible dentro del universo cómo se categoriza y cómo es que se presentan números oficiales de un 6% y resto de desempleo, si eso es correcto o si no es correcto ese número. Efectivamente, recuérdese que la tasa de desempleo, que es el porcentaje de la gente que está dispuesta a trabajar, que puede trabajar y que está desempleada, que no consigue el empleo, se mide a través de la encuesta continua de empleo, que la publica el INEC. Precisamente acaban hoy en la mañana de actualizar el trimestre y la tasa de desempleo sigue bajando, ahora es 5.7%. Mi crítica es que ni el presidente, ni su ministro de Trabajo, ni el presidente del Banco Central, ni el INEC, bueno, el presidente del Banco Central, el viernes pasado, por primera vez creo que mencionó algo, por dicha, y es que la tasa de desempleo que ha bajado de prácticamente 12%, que este gobierno la asumió, al 5.7 o al 6%, no es por la creación, lamentablemente, de nuevos empleos. No, no es que está aumentando la empleabilidad. No, el desempleo sí efectivamente baja. En el último año bajó 25,000 personas menos desempleadas, pero ojo, el número de personas ocupadas bajó en 81,000. ¿Qué son personas ocupadas? Las personas que tienen un empleo. Okay. O sea que 81,000 personas perdieron el empleo. Perdieron el empleo 81,000 personas el último año. Y además, 25,000 desempleados ya no están. Y son 100,000 personas. Claro, y además de eso, gente nueva de más de 15 años en edad ya legal de trabajar, subió en el último año 51,000 personas. O sea que en total tenemos que aproximadamente 150,000 personas en el último año se retiraron del mercado laboral. Y es ahí la explicación del por qué la tasa de desempleo está bajando tan rápido. No es ningún logro del gobierno. No es posible agregar ese 5 puntos y resto que ahora el INDEC, a este paso ahorita todo el mundo va a estar empleado según esos números, pero con ese 5.7 de desempleo que da el INEC, ¿es posible agregarlo a estas 150,000 personas y cuánto porcentaje sumarían ambos? Excelente, ese es el ejercicio que yo hago. Yo hago precisamente, que es la tasa de participación laboral. Cuando este gobierno arrancó, estaba en el 60%, es decir, que de la gente que puede trabajar legalmente, el 60% ofrecía su trabajo en el mercado. Ahora esa tasa de participación ha caído al 54%. Es gente que se ha retirado del mercado laboral. Si nosotros mantuviéramos esa tasa de participación laboral, si toda esa gente regresara, esos 150,000 regresaran a ofrecer su trabajo, nos encontraríamos que la tasa de desempleo, porque el número de puestos de trabajo es el mismo, la tasa de desempleo verdadera sería del 11%. Pasaríamos del 5.7 al 11, si tuviéramos una métrica equilibrada. Exactamente. Entonces la rebaja, sí, ha habido una rebaja en desempleo en toda la administración, digamos, pero no es de la magnitud del 12 al 5.7, es si acaso un 1%. Un 1% de empleabilidad efectiva. Y la misma encuesta continua te dice dónde se ha destruido ese empleo, dónde se han perdido 81,000 puestos de trabajo el último año. Solo en comercio 62,000, en turismo 27,000, en agricultura 19,000, en industria 13,000, en enseñanza y salud 6,000, en servicios profesionales 4,000. Ahora, también se ha ganado empleo en infocomunicación, 26,000 empleos nuevos, en construcción, sobre todo pública, 17,000 empleos nuevos, en banca y seguros, 7,000 empleos nuevos, en empleo doméstico, 4,000 y en el gobierno, 2,000. La suma exacto, ese diferencial, ¿cuánto da? 81,000 negativo. Y estos datos que estás aportando son datos oficiales que se pueden, cualquier costarricense los puede ver. Claro, de la misma encuesta continua del empleo. Eso es lo que yo le critico al señor presidente, con todo respeto.
al ministro de Trabajo, al Banco Central, al INEC, que no hacen la aclaración de que esa rebaja de la tasa de desempleo, que supuestamente es debido a una reactivación económica, a una bonanza económica, no hay tal. Es que la gente se está saliendo del mercado laboral. Ahora, ojo, Ajá. la encuesta continua incorpora tanto el empleo formal como el empleo informal. Ujú. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde? Porque si lo agarramos mayo 22 a hoy, el número de gente que se ha salido es impresionante, 13,000. La población fuera del mercado laboral ha subido 300,000 personas. El presidente en sus conferencias de los miércoles, cuando me escucha a mí decir esto, se burla y lo que dice es, hay algún economista ahí que dice que 300,000 agarraron una nave y se fueron para Marte. Se fueron de globo terráqueo. De hecho, Gerardo, eso me lleva a una de las preguntas que tenía planteada para vos, y va ligada con el tema de la pobreza, porque también dicen los números oficiales que la pobreza bajó y la pobreza extrema bajó, pero si el desempleo real, de acuerdo a esta métrica es la que debería de usarse, sabiendo que la gente que está fuera del mercado laboral ascendió a un 46%, con esta suma de indicadores o de detalles, de condimentos a la sopa, cómo es que baja la pobreza y baja la pobreza extrema, y más en zonas vulnerables donde no hay empleo. Y la pregunta es, ¿será la institucionalización de la economía criminal en esas zonas lo que está sosteniendo gente para poder evidenciarlo al nivel de estos tractos de investigación del INEC, para sostenerlos dentro de una zona de ingresos suficientes, pero que los flujos económicos no son transparentes? Sí, ese es el gran dilema y la parte que no hace lógica, que no sustenta la economía. La reducción de la pobreza que por dicha se da, ¿verdad? Tanto la pobreza total que bajó del 18,2 al 15,2, o sea, una rebaja significativa de casi 3 puntos porcentuales Sí, es cierto. en gente pobre, y la pobreza extrema que bajó del 4,8 al 3,8, no hace lógica con lo que estábamos diciendo, una actividad económica en el régimen definitivo que crece 2,8 con una deflación. Entonces los ingresos se esperaría que a lo sumo crezcan 2,8, pero hay regiones donde los ingresos crecen 10%, o sea, no hay lógica. Y lo mismo con el desempleo. Ahora, estos 300,000 que salen del mercado laboral, hay casi 80,000 personas, yo saqué el dato, que aprovechando que la caja permitió pensionarse adelantando cuotas, se pensionaron. Hay 80,000 nuevos pensionados dentro de esos 300,000. Luego ahí hay actividades ilegales. Uber, se dice que hay 30,000 choferes de Uber ilegales. Entonces ahí estarían contabilizados. Eso nos lleva a 110,000. Se han reducido las becas y los subsidios estatales, la red de cuido, y eso ha hecho que mucha madre soltera lamentablemente tenga que regresar a sus hogares y perder el empleo para cuidar de sus hijos. Pero los números no cierran. Entonces queda una cifra ahí importante de que de ahí uno diría, ¿será que es actividad ilegal? Y sobre todo cuando uno ve en la encuesta de pobreza que la reducción mayor se da en la región Brunca, donde la pobreza cae del 30,6% al 23,8%. Es una caída súper significativa que no se veía desde hace años, de casi 7 puntos porcentuales en la región Brunca. Recordemos, Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores, Cotobruz, Golfito y Puerto Oso. Jiménez. Y Puerto Jiménez ahora. Puerto Jiménez. Y las actividades económicas principales en la región Brunca, en la agricultura, que está cayendo, decíamos, el IMAE agrícola está cayendo, sobre todo palma africana, café, piña, arroz, ganadería, comercio, sobre todo el depósito libre de Golfito, y turismo, digamos, en la zona de Osa. No hace clic, ¿verdad?, que la actividad formal, ya sea o informal, económica, esté sustentando
esa reducción de niveles de pobreza. La otra área donde hay una reducción significativa es Pacífico Central. Se pasa del 24.5 al 20.5, una reducción de 4 puntos porcentuales. Y Pacífico Central es Quepos, Esparza, Jacó, Montes de Oro, Parrita, Punta Arenas, Monteverde, Orotina y San Mateo. Y las actividades económicas principales ahí es agricultura, pesca y turismo, que tampoco, el turismo está creciendo a un ritmo del 1,5%. Sí. Entonces yo, antes de, bueno, muy importante, porque es muy fácil atribuirse las victorias. Y yo me fui a analizar los datos de composición de las fuentes de ingreso y resulta que en el quintil de ingresos más bajos, los subsidios y becas del Estado bajaron en importancia relativa 0.2 puntos porcentuales. O sea que no se puede atribuir la mejora en la pobreza a una mayor política de subsidios y de becas del Estado. Y el que sube significativamente en ese quintil son los ingresos autónomos. O sea, no los salarios por trabajo asalariado, sino por cuenta propia. 3.7 puntos porcentuales más de ingresos de trabajo propio, autónomo. Y uno se empieza a cuestionar, uno podría meter ahí, ¿verdad?, ingresos por cuenta propia de origen dudoso. Y el salario más bien se reduce en ese quintil 1.6 puntos porcentuales. En el segundo quintil más pobre, de nuevo, los subsidios y becas del Estado bajaron 0.3 puntos porcentuales. Y lo que sube los ingresos de esa gente son otras transferencias de casi 2 puntos porcentuales y el salario se reduce 2 puntos porcentuales. ¿Qué son otras transferencias? Pensiones alimenticias, transferencias del extranjero, transferencias locales o ingresos en especie. Entonces, Jonathan, yo le pedí al INEC, porque lamentablemente en la encuesta nacional de hogares, donde salen estos datos, todavía no está la información por deciles de ingreso, fuentes de ingreso y por región, porque yo quiero comparar a nivel de la región Brunca y la región Pacífico Central en los deciles de ingresos más pobres, de dónde viene este aumento de ingresos. Es que esa es la clave, porque si no, ¿dónde tela si no hay araña? Claro, cuando uno dice esto, entonces las redes sociales te dicen es un chimado, crema de rosas. Ah, no, aquí, de hecho, aquí en redes, Gerardo y Adolfo nos mandan un par de cariñitos también, pero es que, a ver, no es estar contra el gobierno, es entender realmente qué pasa con el país, porque no podemos construir sobre pilares que no existen. Necesitamos construir el país, el bienestar de todos, sobre realidades, y ese es el detalle que estamos abordando hoy. Claro, yo el reto que pongo en la mesa es que, ya sea a los que dicen que estamos criticando al gobierno, encantadísimo de poder debatir con el ministro de Trabajo, con el Banco Central, con el INEC. Bueno, el presidente es imposible, en el pasado yo le he dicho, pero es imposible, que con los números duros, no los números que produce Gerardo Corrales, los números del INEC, los números del Banco Central, los números del Ministerio de Hacienda, hagamos el deep, ¿verdad?, la profundidad del análisis, y que si estoy equivocado, yo pues cortésmente corrijo mis conclusiones. Pero mientras tanto no me demuestren que los datos están erróneos, de ahí yo soporto la crítica, falacia ad hominem, descalificativos, porque no están fundamentados. Es una forma fácil, es una forma mundana de criticar a la contraparte cuando no se tiene argumentación, cuando no se tiene pensamiento para debatir qué es lo que este país está requiriendo, y sobre todo, y muy importante tu programa, estos meses que nos quedan, que son prácticamente, yo diría, estamos como 2 meses y medio. 2 meses y medio de la elección principal, y yo no he visto, sinceramente, todavía a ninguno de los candidatos, mucho menos a la candidata oficialista, con propuestas concretas a estos problemas que hemos señalado, a pesar de decir que tenemos el programa de gobierno mejor de toda la historia. ¿Y qué hago yo con un programa de gobierno si no planteo exactamente cómo voy a solucionar la problemática económica del país que hemos esbozado hoy en tu programa?
Dos preguntas para finalizar. Nos quedan 2 minutos de programa. Gerardo, número uno, la realidad que acabamos de pintar en estos 50 minutos de Red Democrática te da tranquilidad para saber que Costa Rica está macroeconómicamente y económicamente por sectores sólido, y te da esa tranquilidad, o más bien te da una angustia de que las cosas se estén maquillando en el buen entender, no peyorativo, sino disfrazando, se están poniendo los números a conveniencia. ¿Cuál es la sensación que te da para cerrar este capítulo número uno? Y número dos, va más en tema electoral. ¿Es los otros problemas que tiene el país, educación, seguridad, vivienda, infraestructura, entre otros, tan grandes como que superan algo tan importante como el tema de la estabilidad económica? En cuanto a la primera pregunta, angustia. Y es angustia porque las políticas comerciales de Estados Unidos cambiaron. Y tenemos un señor ahora que lo que le importa es el MAGA. Make America Great Again. Hagamos Estados Unidos grande otra vez. Lo que le importa a él es atraer a las compañías norteamericanas para que generen empleo en los Estados Unidos. Y si a nosotros nos quitan las zonas francas, repito, nos quitan el sector más dinámico que crece prácticamente al 18%. Y nos veríamos sujetos al crecimiento del régimen definitivo 2.8%, insuficiente, que de todos modos ya demostramos que no se están creando nuevos empleos. Y ahí sí tendríamos un serio problema. El desempleo aumentaría, falta de ingresos, o bien se fomentaría más todas las actividades ilegales en la desesperación de la gente para tener ingresos para comer y para atender sus obligaciones. Y en cuanto a los temas grandes, de infraestructura, de seguridad, de educación, yo más bien creo que muchos tienen origen económico. O sea, si lamentablemente yo no tengo ingresos suficientes, no puedo mandar a mis hijos a educación. Si el gobierno no tiene ingresos suficientes, no puede asignar presupuesto a nivel educativo, a nivel de seguridad, a nivel de infraestructura. Si yo en una zona, digamos, rural, la agricultura cae, y tengo 3, 4, 5 hijos, yo puedo pasar hambres, pero mis hijos no van a pasar hambres. Y si alguien aparece ahí, no sé ni quién es, y me dice, mire, aquí le doy $1,000, no paga impuestos, no paga cargas sociales, simplemente para que usted nunca vio una lancha, ¿verdad? Sospechosa, usted no ha visto nada, sea incluso funcionario público de seguridad, policía, banquero, etcétera, la tentación es muy grande, ¿verdad? La tentación es muy grande. Entonces, de ahí, yo no quisiera ser pesimista, pero sí, el panorama está complicado y deberíamos tener un equipo de lujo, full time, en Washington, negociando que nos quiten los aranceles, negociando que no se lleven el hub médico a los Estados Unidos, porque eso sí sería un problema serio para el país. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, Jonathan, a la orden. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, también en los canales de Gerardo y por supuesto en la radio para que lo puedan volver a disfrutar. Y mañana vamos a hablar con Vidal Villalobos sobre cómo está macroeconómicamente desde Estados Unidos hasta Costa Rica, que es la otra parte del programa que hemos hablado el día de hoy. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy.